Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, mi nombre es y aquí nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades y los secretos que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que sinceramente me tiene a mí y a todos los que me rodean completamente fascinados. Hoy vamos a hablar de un romance, un secreto, una chispa que encendió la mecha de la locura en el mundo del espectáculo turco, la supuesta, y digo supuesta porque como sabemos, en este mundo todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Relación entre dos de las estrellas más queridas y talentosas de Turquía, Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sí, amigos. La pareja que enloquece a todos, al menos en su momento, y que sigue generando especulaciones y debates incluso hoy en día. Así que agarren sus palomitas, acomódense y prepárense para un viaje a través de rumores, miradas cómplices, declaraciones ambiguas y todo el drama que rodeó, y quizás aún rodea, a esta posible historia de amor. Prometo que les mantendré entretenidos y bien informados. Antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al día con todos los chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Ya verán, vale mucho la pena. Y ahora sí, comencemos a desentrañar el misterio del romance secreto de Çağatay y Serenay. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo. Estamos hablando de la época dorada de las telenovelas turcas, cuando Çağatay Ulusoy y Serenay Sarıkaya eran los reyes indiscutibles de la pantalla. Ambos ya habían ganado fama y reconocimiento por separado, pero fue su trabajo juntos lo que los catapultó a la cima del estrellato. Çağatay, con su mirada penetrante y su físico imponente, ya era conocido por sus papeles en Anferia Koydum y Medcezir. Serenay, con su belleza deslumbrante y su talento innato, había cautivado al público con sus actuaciones en Lale Devri y Medcezir. Pero, ¿qué los unió? Pues Medcezir. Esta serie, basada en la exitosa serie estadounidense de OC, fue un fenómeno en Turquía y en muchos países del mundo. Çağatay y Serenay interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes que se enamoran y viven un romance intenso y lleno de altibajos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores. Y como suele suceder en estos casos, la gente empezó a preguntarse, ¿será que esta conexión es real? La serie Medcezir, conocida internacionalmente como The Tide, se convirtió en un fenómeno cultural, no solo en Turquía, sino también en una gran cantidad de países que acogieron con entusiasmo el drama juvenil. La trama, centrada en la historia de amor entre Yaman y Mira, cautivó a la audiencia con su narrativa vibrante, sus personajes complejos y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Yaman, un joven de origen humilde que se ve involucrado en problemas con la ley y encuentra una oportunidad para cambiar su vida, es interpretado por Çağatay Ulusoy. Su actuación, llena de matices y emociones, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. La transformación de Yaman, desde un muchacho conflictivo hasta un joven maduro y enamorado, resonó en muchos espectadores, quienes se identificaron con sus luchas y anhelos. Mira, interpretada por Serenay Sarıkaya, es una joven de clase alta, inteligente y soñadora, que se enamora perdidamente de Yaman. Su personaje, con su belleza y su espíritu libre, conquistó a la audiencia desde el primer momento. La interpretación de Serenay, llena de sensibilidad y autenticidad, le valió elogios y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. La relación de Mira y Yaman, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, mantuvo a la audiencia al borde de sus asientos, generando un fervor colectivo por la pareja. La serie abordaba temas como el amor, la amistad, la familia, la diferencia de clases sociales y la búsqueda de la identidad. Estos temas universales, combinados con la excelente producción y la interpretación de los actores, hicieron que Medcezir fuera un éxito rotundo. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran impacto en la moda, la música y la cultura juvenil de la época. Las tendencias de vestuario, peinados y música de la serie se replicaron en la vida real, y los protagonistas se convirtieron en ídolos de masas. La popularidad de Medcezir trascendió las fronteras turcas, llegando a países de Europa, América Latina y Asia. La serie fue doblada a varios idiomas y adaptada a diferentes formatos, lo que demuestra su éxito y su impacto global. Los fans de la serie, conocidos como Medcezir fans,
crearon comunidades online, donde compartían sus opiniones, analizaban los episodios y esperaban ansiosamente cada nuevo capítulo. La serie se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad turca en el extranjero, quienes encontraban en Medcezir una forma de conectarse con su cultura y sentirse identificados con sus raíces. La serie también contribuyó a la difusión de la cultura turca en el mundo, mostrando la belleza de Estambul, la gastronomía y la forma de vida de la sociedad turca. El éxito de Medcezir se basó en la combinación de varios factores: una trama cautivadora, personajes entrañables, una excelente producción, una banda sonora memorable y, por supuesto, la química innegable entre Çağatay Ulusoy y Serini Sarıkaya. La serie se convirtió en un referente de las telenovelas turcas, abriendo el camino a otras producciones que también obtuvieron gran éxito a nivel internacional. El fenómeno Medcezir sigue vivo en la memoria de los fans, quienes recuerdan con nostalgia los momentos emocionantes, las risas y las lágrimas que les brindó la serie. La serie dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca y en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Los paparazzi estaban al acecho buscando cualquier indicio de una relación fuera del set, fotos tomadas en lugares inesperados, miradas cómplices captadas en eventos públicos, y declaraciones ambiguas por parte de ambos alimentaban las especulaciones. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en unirse a la fiesta, publicando noticias y artículos que avivaban la llama del romance. La atención mediática se intensificó a medida que la serie ganaba popularidad. Los paparazzi, ávidos por conseguir la primicia, comenzaron a seguir a Çağatay y Serini a todas partes, buscando cualquier señal que confirmara los rumores de romance. Las redes sociales, en ese momento en pleno auge, se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Las revistas del corazón, siempre atentas a los detalles de la vida de las celebridades, publicaban artículos y reportajes sobre los supuestos encuentros secretos de Çağatay y Serini. Los periodistas analizaban cada foto, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas que revelaran la verdad sobre su relación. Las portadas de las revistas se llenaban de imágenes de los actores, acompañadas de titulares sensacionalistas que prometían revelar todos los secretos. Las entrevistas a los actores se volvieron más frecuentes, y los periodistas no dudaban en preguntar sobre su relación, buscando una respuesta que confirmara o negara los rumores. Tanto Çağatay como Serini, con su profesionalismo, se mantenían cautelosos, evitando dar respuestas concretas que pudieran confirmar o desmentir las especulaciones. Sus evasivas alimentaban aún más la curiosidad del público y de los medios. Los fans, por su parte, se organizaban en foros y redes sociales, compartiendo sus propias teorías y analizando cada detalle. Creaban montajes de fotos, analizaban sus miradas en eventos públicos y dedicaban horas a debatir sobre la veracidad de su relación. La pasión por la pareja Yaman y Mira trascendía la ficción y se trasladaba a la vida real, generando un fervor colectivo por la pareja. Las marcas comerciales, conscientes del impacto de la serie y de la popularidad de sus protagonistas, comenzaron a buscar a Çağatay y Serini para que protagonizaran sus campañas publicitarias. Los actores se convirtieron en imagen de marcas de moda, cosméticos, automóviles y otros productos, lo que aumentó aún más su exposición mediática y consolidó su estatus de celebridades. La presión mediática sobre Çağatay y Serini fue constante. Tenían que lidiar con la constante presencia de los paparazzi, las preguntas indiscretas de los periodistas y las especulaciones de los fans. A pesar de todo, ambos supieron mantener la calma y la profesionalidad, sin dejar de lado su trabajo y su vida personal. La atención mediática sobre la supuesta relación de Çağatay y Serini fue un reflejo del interés del público por las historias de amor en la vida real. El público, fascinado por la química entre los actores en la serie, soñaba con que esa conexión trascendiera la pantalla y se convirtiera en realidad. Los medios de comunicación, por su parte, alimentaban ese sueño, creando un ambiente de expectación y curiosidad. La historia de Çağatay y Serini se convirtió en un ejemplo de cómo el éxito de una serie puede generar un fenómeno mediático que trasciende la ficción y llega a la vida real. La atención mediática sobre su supuesta relación demostró el poder de las telenovelas turcas para capturar la imaginación del público y convertir a sus protagonistas en ídolos de masas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre lo que pasó detrás de las cámaras? Aquí es donde la historia se vuelve un poco más difusa. Nunca hubo una confirmación oficial de una relación. Ni Çağatay ni Serini hicieron declaraciones claras sobre su estado sentimental.
Sin embargo, las señales eran claras, o al menos, así se interpretaron en su momento. La ausencia de una confirmación oficial solo sirvió para alimentar la especulación. La ambigüedad en las declaraciones de Chagatai y Serinei, lejos de disipar los rumores, los avivó. El hermetismo que rodeaba su vida personal generó aún más curiosidad. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, intentó sin éxito obtener una confirmación de la relación. Los periodistas recurrieron a diferentes estrategias, desde entrevistas hasta seguimientos constantes, pero Chagatai y Serinei mantuvieron su postura, evitando dar respuestas concretas. Los fans, por su parte, se dividieron entre aquellos que creían en la relación y aquellos que consideraban que todo era parte de una estrategia publicitaria. Los foros y redes sociales se llenaron de debates y discusiones, cada uno defendiendo su postura con argumentos y pruebas. La ausencia de una confirmación oficial permitió que la imaginación del público volara. Cada gesto, cada mirada, cada comentario se analizaba con lupa, buscando una señal que revelara la verdad. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de teorías y conjeturas, alimentando la intriga y el morbo. La prensa, por su parte, se aprovechó de esta situación, publicando artículos y reportajes que especulaban sobre la relación, sin aportar pruebas concluyentes. Los titulares sensacionalistas y las fotos ambiguas atraían la atención del público, generando clics y ventas. La falta de confirmación oficial también permitió que la relación se romantizara y se idealizara. Los fans crearon una imagen de Chagatai y Serinei como una pareja perfecta, llena de amor y felicidad. La fantasía se mezcló con la realidad, creando un relato romántico que cautivó a muchos. La ausencia de una confirmación oficial dejó un vacío que la imaginación del público llenó con sus propios deseos y expectativas. La historia de Chagatai y Serinei se convirtió en un mito, una leyenda que sigue viva en la memoria de los fans. Por ejemplo, se decía que pasaban mucho tiempo juntos fuera del trabajo, que se les veía cenando en restaurantes exclusivos y paseando por las calles de Estambul. También se rumoreaba que intercambiaban regalos costosos y que se dedicaban mensajes románticos a través de las redes sociales, aunque, seamos honestos, esto es algo que en la época se hacía menos, ahora con las redes sociales es más común. Los rumores sobre sus encuentros fuera del trabajo alimentaron la especulación. Se les vio juntos en restaurantes exclusivos, donde disfrutaban de cenas románticas y conversaciones privadas. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar imágenes de ellos juntos, lo que generó aún más revuelo. Los paseos por las calles de Estambul, captados por los fotógrafos, también alimentaron los rumores. Se les vio caminando tomados de la mano, sonriendo y disfrutando de la compañía mutua. Estas imágenes, compartidas en las redes sociales y en los medios de comunicación, generaron un gran revuelo entre los fans. El intercambio de regalos costosos fue otro de los rumores que circuló con fuerza. Se decía que Chagatai y Serinei se hacían regalos lujosos, como joyas, ropa de diseño y viajes exóticos. Estos regalos, supuestamente, eran una muestra de su afecto y de su relación especial. Los mensajes románticos en las redes sociales, aunque menos frecuentes en la época, también alimentaron las especulaciones. Se decía que Chagatai y Serinei se dedicaban mensajes cariñosos y románticos, que sus fans interpretaban como una prueba de su relación. Estos rumores, aunque nunca confirmados, se difundieron rápidamente entre los fans y en los medios de comunicación. Cada detalle, cada gesto, cada imagen se analizaba con lupa, buscando una confirmación de la relación. Los fans crearon un relato romántico en torno a la pareja. Imaginaron cenas a la luz de las velas, paseos románticos por la ciudad y un amor prohibido y apasionado. La fantasía se mezcló con la realidad, creando un mito que cautivó a muchos. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron el interés del público por la pareja. La intriga y el misterio que rodeaban su relación mantuvieron a los fans enganchados y deseosos de saber más. La supuesta relación de Chagatai y Serinei se convirtió en un tema de conversación recurrente, en una fuente de inspiración para los fans y en un negocio lucrativo para los medios de comunicación. Pero lo que realmente incendió la imaginación del público fueron las miradas. Ah, esas miradas. Las miradas que se cruzaban durante las entrevistas, las miradas que se dedicaban en las galas y eventos. Miradas llenas de complicidad, de ternura, y de un brillo que muchos interpretaron como amor. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la amistad y la profesionalidad.
Las miradas, como siempre, fueron el centro de la especulación. Esas miradas que se cruzaban en las entrevistas, en las galas y en los eventos públicos, fueron analizadas con lupa por los fans y por los medios de comunicación. La complicidad, la ternura y el brillo que se veía en esas miradas eran interpretados como una prueba de amor. Los fans, ávidos de romanticismo, se ilusionaron con la posibilidad de que esa conexión fuera real. Las miradas se convirtieron en un lenguaje secreto, en una forma de comunicación que solo ellos dos entendían. Los fans se imaginaron conversaciones silenciosas, promesas hechas con los ojos y un amor que trascendía las palabras. Las entrevistas fueron un campo de batalla para los periodistas, que buscaban captar una mirada que revelara la verdad. Los entrevistadores, con preguntas sutiles y directas, intentaban desvelar el misterio, pero Chagatai y Serhinei, con su profesionalismo, lograban mantener la compostura. Las galas y eventos públicos fueron el escenario perfecto para que las miradas se cruzaran. Los fotógrafos, siempre al acecho, capturaron esos momentos, creando imágenes icónicas que alimentaron la leyenda. La interpretación de las miradas fue subjetiva, dependiendo de la perspectiva de cada persona. Algunos veían amor, otros amistad, otros profesionalismo. Pero lo cierto es que esas miradas, llenas de intensidad y emoción, cautivaron al público y alimentaron la intriga. Las miradas se convirtieron en un elemento clave de la historia. Fueron la chispa que encendió la llama del romance, el ingrediente secreto que mantuvo a los fans enganchados y el motivo de especulaciones y debates. Las miradas, al final, fueron un reflejo de la conexión especial que existía entre Chagatai y Serhinei, ya fuera amor, amistad o simple profesionalismo. Y esa conexión, transmitida a través de la pantalla, fue lo que hizo que Medcezir fuera un éxito rotundo y que la supuesta relación entre los actores se convirtiera en un tema de conversación recurrente. Luego empezaron a surgir los problemas, como suelen ocurrir en este tipo de historias. Rumores de celos, discusiones y hasta terceras personas. Algunos medios especulaban con que Chagatai y Serhinei tenían una relación intermitente, que vivían altibajos emocionales, y que sus personalidades chocaban en algunos aspectos. Otros, por otro lado, sugerían que ambos estaban comprometidos en otras relaciones, y que su amistad con Chagatai y Serhinei se había visto afectada por este hecho. Los problemas, como suele suceder en la vida de las celebridades, no tardaron en llegar. Los rumores de celos, discusiones y terceras personas comenzaron a circular, empañando la idílica imagen que se había creado. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, publicaron artículos y reportajes sobre las supuestas dificultades que enfrentaba la pareja. Los rumores de celos que surgían de la popularidad de ambos actores y de su contacto con otros miembros del elenco fueron recurrentes. Las discusiones, supuestamente eran frecuentes, alimentadas por el estrés de las grabaciones, la presión mediática y las diferentes personalidades de Chagatai y Serhinei. Los rumores de altibajos emocionales, que reflejaban la inestabilidad de la relación, también fueron comunes. Las terceras personas, como suele ocurrir en estos casos, también hicieron su aparición. Se rumoreaba que Chagatai y Serhinei tenían intereses amorosos fuera de la relación, lo que generó aún más especulaciones y conflictos. La relación intermitente con idas y venidas fue una de las teorías que circuló con más fuerza. Se decía que Chagatai y Serhinei, a pesar de su amor, no lograban mantener una relación estable, debido a sus diferentes personalidades y a la presión mediática. El choque de personalidades que también se mencionó, se debía a las diferencias entre ambos actores. Chagatai con su carácter más reservado y Serhinei, con su personalidad más extrovertida, supuestamente tenían dificultades para entenderse y para compaginar sus vidas. La supuesta implicación de otras personas en la vida de Chagatai y Serhinei generó aún más intriga y morbo. Se rumoreaba que ambos tenían relaciones paralelas, lo que dificultaba su relación y generaba tensiones. Estos problemas, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron la intriga y el morbo. Los fans, preocupados por la pareja, se dividieron entre aquellos que creían en la relación y aquellos que la veían como un montaje publicitario. Los medios de comunicación, por su parte, continuaron publicando artículos y reportajes sensacionalistas que alimentaban la especulación y el drama. La historia de Chagatai y Serhinei se convirtió en un culebrón, con giros inesperados y personajes misteriosos. El final de la supuesta relación, con sus problemas y sus altibajos, fue un reflejo de la vida real.
La presión mediática, los celos, las diferencias de personalidad y las terceras personas fueron algunos de los factores que contribuyeron a su fin. Todo esto, obviamente, nunca fue confirmado, pero alimentó aún más la intriga y el morbo. ¿Era verdad? ¿O era todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? La verdad es que, como ya dije al principio, nunca lo sabremos del todo. La incertidumbre, la ambigüedad y la falta de confirmación oficial solo sirvieron para alimentar aún más la intriga y el morbo. La duda sobre la veracidad de la relación se convirtió en el motor que impulsó las especulaciones y los debates. Los fans, divididos entre aquellos que creían en la relación y aquellos que la veían como una estrategia de marketing, se enfrentaron en foros y redes sociales, defendiendo sus posturas con argumentos y pruebas. Los medios de comunicación, por su parte, continuaron alimentando la intriga, publicando artículos y reportajes que especulaban sobre la relación, sin aportar pruebas concluyentes. Los titulares sensacionalistas y las fotos ambiguas atraían la atención del público, generando clics y ventas. La supuesta estrategia de marketing, que algunos mencionaban, se basaba en la idea de que la relación era un montaje creado para promocionar la serie Medcezir. Esta teoría, aunque nunca confirmada, generó aún más desconfianza y suspicacia. La falta de confirmación oficial dejó un vacío que la imaginación del público llenó con sus propias teorías y conjeturas. La historia de Chagatai y Serini se convirtió en un misterio, en un enigma que aún hoy sigue sin resolverse por completo. La verdad, como ya se ha dicho, nunca se sabrá del todo. La historia de Chagatai y Serini, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, se convirtió en un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y en un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede jugar con la realidad y la ficción. Lo cierto es que después de un tiempo la relación, fuera lo que fuese, llegó a su fin. Chagatai y Serini tomaron caminos separados. Ambos continuaron sus carreras con gran éxito. Chagatai siguió protagonizando películas y series de televisión, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Serini también siguió cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y su talento en diferentes proyectos. El final de la supuesta relación, fuera lo que fuese, marcó el inicio de una nueva etapa para ambos actores. Chagatai y Serini, tras la ruptura, tomaron caminos separados, centrándose en sus carreras y en sus vidas personales. Chagatai, con su talento y su carisma, continuó su exitosa carrera en la actuación. Protagonizó películas y series de televisión, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Sus papeles, llenos de matices y emociones, le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Serini, con su belleza y su versatilidad, también siguió cosechando éxitos. Demostró su talento en diferentes proyectos, desde series de televisión hasta obras de teatro y películas. Sus interpretaciones, llenas de sensibilidad y autenticidad, la consolidaron como una de las actrices más completas de su generación. El éxito de ambos actores, tras la supuesta ruptura, demuestra su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Chagatai y Serini, a pesar de las dificultades, lograron mantener su carrera y seguir conquistando al público. El final de la supuesta relación, aunque doloroso, les sirvió para crecer y para madurar. Chagatai y Serini, tras la ruptura, aprendieron a lidiar con la presión mediática, a centrarse en sus objetivos y a valorar la importancia de su privacidad. El tiempo, como suele ocurrir, fue el mejor aliado. El dolor y la tristeza se transformaron en recuerdos, y la supuesta relación se convirtió en una etapa más de sus vidas. Chagatai y Serini, tras la ruptura, demostraron que el éxito y la felicidad no dependen de una relación amorosa. Ambos por separado, lograron encontrar su camino, construyendo carreras sólidas y vidas plenas. El final de la supuesta relación, aunque dejó una huella en la memoria de los fans, no impidió que Chagatai y Serini siguieran siendo ídolos de masas. Su talento y su carisma trascendieron cualquier rumor o especulación, y su éxito profesional fue una prueba de su valía. El tiempo pasó y aunque cada tanto surgen nuevos rumores y especulaciones sobre el reencuentro, al parecer cada uno sigue su camino profesional y personal. Los rumores sobre un posible reencuentro, alimentados por la nostalgia de los fans y por la popularidad de ambos actores, han resurgido en varias ocasiones. Las especulaciones sobre un posible proyecto juntos, o sobre un encuentro casual, han generado expectación y morbo. Los medios de comunicación, siempre atentos a los detalles de la vida de las celebridades,
han publicado artículos y reportajes sobre estos rumores, avivando la llama de la esperanza en los fans. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en un escaparate de teorías y conjeturas. Los fans, organizados en grupos y foros, han analizado cada gesto, cada comentario y cada foto, buscando una señal que revelara la verdad. Los rumores sobre un posible reencuentro, sin embargo, nunca se han concretado. Chagatai y Serena, a pesar de su pasado, han continuado con sus vidas profesionales y personales por separado. La decisión de ambos actores de seguir sus propios caminos, aunque ha decepcionado a algunos fans, ha demostrado su madurez y su independencia. Chagatai y Serena, a pesar de su éxito y de su popularidad, han priorizado su privacidad y su bienestar. Los rumores sobre un posible reencuentro al final son solo eso, rumores. La realidad es que cada uno de ellos ha construido una vida propia, llena de éxitos y de felicidad. El interés del público por la relación de Chagatai y Serena, sin embargo, sigue vigente. La historia, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. La nostalgia, la curiosidad y el deseo de saber qué pasó realmente han mantenido viva la leyenda. La historia de Chagatai y Serena se ha convertido en un mito, en un ejemplo de cómo el amor y el desamor pueden marcar la vida de las personas. Sin embargo, el recuerdo de su supuesta relación sigue vivo en la memoria de los fans. Medcezir sigue siendo una de las series más queridas, y muchos continúan soñando con la posibilidad de que Chagatai y Serena vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. El legado de Medcezir y la supuesta relación entre Chagatai y Serena siguen vivos en la memoria de los fans. La serie, con su trama cautivadora, sus personajes entrañables y su química innegable, sigue siendo una de las más queridas y recordadas por el público. La historia de amor entre Yaman y Mira, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de espectadores. Los fans, identificados con los personajes y con sus emociones, han mantenido viva la llama del amor y de la esperanza. La química entre Chagatai y Serena, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de los espectadores, ha generado un fervor colectivo por la pareja. Los fans, soñando con la posibilidad de que esa conexión fuera real, han mantenido viva la leyenda de su supuesta relación. Los foros y las redes sociales, llenos de recuerdos, de fotos y de vídeos de la serie, son un testimonio del cariño y del respeto que los fans sienten por Medcezir y por sus protagonistas. El sueño de que Chagatai y Serena vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla, sigue vivo en la imaginación de los fans. La esperanza de un reencuentro, de un proyecto juntos o simplemente de una amistad duradera, es un deseo que comparten muchos. La nostalgia, el cariño y la admiración por Medcezir y por sus protagonistas han creado una comunidad de fans que se mantiene unida a través del tiempo. La serie, con su magia y su encanto, sigue inspirando y emocionando a millones de personas en todo el mundo. El recuerdo de la supuesta relación entre Chagatai y Serena, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, también sigue vivo en la memoria de los fans. La intriga y el morbo que rodeaban su historia han generado un interés constante por su vida personal y por su carrera profesional. El deseo de saber qué pasó realmente, de conocer todos los detalles de su relación, es una constante en los fans. La esperanza de una confirmación oficial, de una declaración de amor o de un reencuentro, es un anhelo que comparten muchos. ¿Y es que quién no sueña con un final de cuento de hadas para sus parejas favoritas? Aunque la realidad a veces es diferente. Y la verdad es que no sabemos qué es más importante, si el final de un cuento de hadas o la felicidad individual de cada persona. El anhelo de un final de cuento de hadas con amor eterno y felicidad garantizada es un sentimiento universal. Los fans a menudo se involucran emocionalmente con las historias de amor de sus parejas favoritas, deseando que su felicidad se materialice en la vida real. La fantasía de un final feliz, con un amor que perdura para siempre, es un reflejo de nuestros propios deseos y aspiraciones. La esperanza de encontrar a nuestra media naranja y de vivir una historia de amor plena y satisfactoria es un anhelo común. La realidad, sin embargo, a veces es diferente. La vida, con sus altibajos, sus desafíos y sus imprevistos, puede poner a prueba las relaciones y, en ocasiones, llevar a la ruptura. La felicidad individual, que es más importante que un final de cuento de hadas, se basa en el bienestar personal, en la satisfacción de nuestras necesidades y en la realización de nuestros sueños. La felicidad, en definitiva, es un camino individual, que cada persona debe recorrer.
La historia de Kagatai y Serinei, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, nos recuerda que el amor no siempre es fácil y que, a veces, la felicidad individual es más importante que el final de un cuento de hadas. El deseo de un final feliz para la pareja, aunque comprensible, no siempre es lo más importante. La felicidad individual de cada persona con sus sueños, sus aspiraciones y sus logros, es lo que realmente importa. Lo que sí podemos decir es que el misterio del romance secreto de Kagatai y Serinei sigue vigente. Es una historia llena de intriga, de pasión, y de todo el drama que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Es una historia que nos recuerda que, a veces, lo que vemos en la pantalla no es solo ficción, sino también un reflejo de la realidad. El misterio del romance secreto de Kagatai y Serinei sigue vigente, alimentando la intriga y el interés del público. La historia, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans y en el mundo del espectáculo. La intriga, con sus secretos y sus enigmas, es el ingrediente principal que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Las historias de amor, con sus altibajos y sus emociones, son un reflejo de la realidad. La pasión, con su intensidad y su emoción, es el motor que impulsa las relaciones humanas. El drama, con sus conflictos y sus desafíos, es lo que nos mantiene enganchados. La historia de Kagatai y Serinei, con su misterio, su pasión y su drama, es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser tan cautivador. La historia, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, nos recuerda que, a veces, lo que vemos en la pantalla no es solo ficción, sino también un reflejo de la realidad. La realidad, con sus relaciones complejas, sus emociones intensas y sus desafíos inesperados, es lo que nos hace humanos. El amor, con sus alegrías y sus tristezas, es lo que da sentido a nuestras vidas. La historia de Kagatai y Serinei, con su misterio, su pasión y su drama, nos recuerda que la vida es un viaje, lleno de sorpresas y de emociones, que vale la pena ser vivido. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido la historia de este posible romance secreto, analizando los rumores, las evidencias y las especulaciones. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del entretenimiento turco. El final del vídeo es el momento de la despedida, de agradecer a los fans su compañía y de recordarles que el mundo del entretenimiento turco es un universo fascinante. La historia de Kagatai y Serinei, con sus rumores, sus miradas y sus especulaciones, ha sido un viaje apasionante. El análisis de los rumores, las evidencias y las especulaciones ha revelado los detalles de su supuesta relación. El agradecimiento a los fans por su compañía, por su interés y por su apoyo, es un gesto de gratitud. El cariño y el reconocimiento del trabajo es un estímulo para seguir creando contenido. La inmersión en el mundo del entretenimiento turco, con sus historias, sus personajes y sus secretos, es un viaje fascinante. La posibilidad de descubrir los entresijos del mundo de las celebridades es un deleite para los fans. La invitación a participar, a compartir sus opiniones y a suscribirse al canal, es un gesto de comunidad. La interacción con los fans es esencial para el éxito del canal. La promesa de seguir explorando el mundo del entretenimiento turco es una promesa de futuro. El compromiso de seguir creando contenido de calidad es una responsabilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kagatai y Serinei realmente estuvieron juntos? ¿O fue todo una estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. La pregunta abierta, que invita a la reflexión y al debate, es un estímulo para la participación. La curiosidad del público es el motor que impulsa la interacción y la creación de comunidad. La lectura de los comentarios, de las opiniones y de los puntos de vista de los fans, es un gesto de escucha activa. La valoración de la opinión de los fans es un reconocimiento a su importancia. La invitación a participar en el canal, a compartir sus opiniones y a interactuar con otros fans, es un gesto de comunidad. La creación de un espacio de diálogo y de intercambio es esencial para el crecimiento del canal. Y no olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún otro contenido. La llamada a la acción con sus likes, sus compartidos y sus suscripciones, es un incentivo para el crecimiento del canal. El reconocimiento del esfuerzo es una recompensa. El agradecimiento a los fans por su atención, por su apoyo y por su cariño, es un gesto de gratitud. La valoración de la comunidad es un estímulo para seguir creando contenido.
La promesa de seguir creando contenido de calidad y de seguir explorando el mundo del entretenimiento turco es un compromiso con el futuro. La motivación es la clave del éxito. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. La despedida, con su agradecimiento, su afecto y su promesa de futuro, es el cierre perfecto. El ciclo se completa, pero la historia de Çağatay Sereni y el interés por el entretenimiento turco continúa.